Las órdenes militares han sido instituciones religiosas, reiteradamente aprobadas por los papas, en cuyas bulas, que las aprobaban, mencionaban sus fines, a saber, el culto y alabanza a Dios, junto con la defensa de la fe mediante la lucha con las armas, por entonces con la mentalidad fundacional de su época, contra todo lo que amenazara a la cristiandad. Pero hoy los caballeros de una orden militar, obligados de aquel compromiso por las circunstancias, de defensa de la cristiandad contra la amenaza expansiva del Islam, o la ocupación y defensa de los santos lugares, dejó de tener razón de ser. Juan Pablo II dirá sobre las órdenes militares, a propósito del cambio de los tiempos, y la debida actualización de su espíritu, que les obliga a estar dispuestos a batallar con las armas del espíritu, en defensa de la concepción cristiana de la vida, y en favor de la reconquista y recuperación del espacio espiritual, que se ha perdido ante los males de la época. Solo de esa forma conseguirán mantener las primigenias razones de ser de las órdenes militares, es decir, la defensa de la fe contra los males de la época. Entre las órdenes militares de caballería que nacieron a raíz de la Primera Cruzada, y que llegaron a asentarse en España, se encuentran la Orden de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, y la Orden del Templo, las cuales, a finales del siglo XII, eran los principales terratenientes de los establecimientos de ultramar. Respondían a una necesidad sentimental, de muchos caballeros europeos de la época, que deseaban participar de la vida religiosa, sin deponer por ello las armas, y a otra necesidad de orden práctico, ya que solo ellos eran capaces de contrarrestar el continuo déficit de combatientes en Tierra Santa. Mientras los hospitalarios, seguramente más ricos y extensos, dedicaban buena parte de sus fondos a obras de caridad, los templarios se orientaban más decididamente hacia la guerra ofensiva, y manejaban sus riquezas como banqueros y prestamistas, de acuerdo a una política financiera que acabaría, a posteriori, por crearle grandes enemigos. Ambas órdenes tenían en común una política independiente de la del rey de Jerusalén, aprovechando su sujeción directa al Papa. Bajo la advocación de San Juan Bautista, la orden hospitalaria fue autorizada en 1113 por el Papa Pascual II, con la regla de San Agustín, y dedicados al servicio de los pobres y enfermos. Se constituye hacia 1104, durante el reinado de Balduino I, con el objeto de cuidar de heridos y enfermos del Hospital de San Juan de Jerusalén, y solo posteriormente, por la necesidad de defender al peregrino y proteger las caravanas, aparece el brazo militar de la orden que llegó a construir una red de fortalezas para custodia de los hospicios y hospitales, contando con una poderosa milicia. Fue fundada por Gerardo de Sasso, siendo su segundo maestre Raimundo de Puy, con quien los hospitales adquieren su definitivo carácter, codifican su regla y constituyen una milicia Christi. Estaba organizada en tres grupos: los eclesiásticos, para el socorro de las almas; los legos, para los servicios; y los caballeros de armas, para proteger a los peregrinos que visitaban el Santo Sepulcro, caballeros que estaban presididos por un jefe que, en 1259 el Papa Inocencio IV le concede el título de Gran Maestre. Cuando caen sus últimas posesiones de Acre y Crac, la orden pasa a Chipre en 1291, donde toma un carácter más militar e inicia su actividad marítima. En 1306 ocupa la isla de Rodas, estableciendo allí su sede en 1310, con Guillermo de Villaret como Gran Maestre, conocidos desde entonces como Caballeros de Rodas.
En 1522 pierden la isla a manos del sultán Solimán el Magnífico, momento en que cambian el hábito de rojo a negro en señal de luto por la pérdida de la isla. En 1530, Carlos I cede a la orden las islas de Malta, Gozo y Comino, a cambio de que la orden entregue al emperador, una vez al año, un halcón, el célebre halcón maltés. Es entonces cuando pasa a llamarse Orden de Malta. En 1799 Napoleón viola la neutralidad de Malta y ocupa la isla, hasta que en 1800 la escuadra inglesa junto a los habitantes de Malta, derrotan y destierran a los franceses de la isla, pero no la devolvieron a la orden. Después de un largo peregrinaje, se instalan en Roma, en la antigua embajada del Romano Pontífice y sede del Gran Priorato de Roma. En 1991, tras arduas negociaciones con el gobierno maltés, la orden pudo regresar a Malta. El Gran Maestre, desde 1630 por concesión especial del Papa de la dignidad y honores de cardenal, es la razón por la que tiene el tratamiento de Alteza Eminentísima. En la actualidad su actividad sigue siendo hospitalaria. Vestían hábito negro y la cruz blanca de 4 brazos que se ensanjan hacia los extremos, que se le otorga en 1248 por el Papa Inocencio IV. En 1278 se establece que deberán llevar la cruz blanca sobre fondo rojo. Su origen data del año 1118, cuando el rey Balduino de Jerusalén confió la custodia del templo a algunos caballeros de acreditada piedad y sobresaliente valía. Su misión principal era la de proteger y escoltar a los peregrinos que iban al templo, defendiéndolos de las acechanzas de ladrones y turcos. Su fundador, Hugo de Payns, se acompañó inicialmente de 9 caballeros. Según parece, eran tan pobres, que solo tenían un caballo para cada 2, pobreza que acabó reflejándose en su sello. Poco después se fueron incorporando más caballeros. Al principio, los caballeros tenían su habitación inmediata al templo, en la antigua mezquita de Alagra, razón por la que acabaron llamándoseles templarios. Observaban la disciplina de los canónigos regulares, y se dividían en 3 clases, según sus funciones y procedencia. Los caballeros, de origen noble, cuya misión era la guerra. Los sirvientes o escuderos, de cuna más baja, dedicados al cuidado de peregrinos y enfermos. Y los clérigos, que actuaban como capellanes. Para el servicio militar, podían tener cada religioso un escudero o sirviente de armas y 3 caballos. Será en 1127 cuando el Papa Honorio II reconozca la orden como religiosa y militar, y en 1128 el mismo Papa y el Patriarca de Jerusalén, Esteban, le prescribieron la regla de San Bernardo, del Cister. Los caballeros hacían votos de castidad, pobreza y obediencia, y debían hacer honor a su lema, que rezaba así: Señor, nada para nosotros sino para dar gloria a tu nombre. Estaban obligados a no rehusar el combate, aunque el enemigo fuera 3 veces superior, y si caían prisioneros, no podían ser rescatados por dinero, lo que llevó a que casi siempre fuesen ejecutados por sus captores. A su fallecimiento, se les sepultaba en una fosa sin ataúd, con el cuerpo boca abajo. Aunque la orden tuvo una expansión impresionante, la pérdida de Acre tuvo funestas consecuencias. El maestre establece, entonces, la sede en Chipre, y como consecuencia de la pérdida de Tierra Santa, su finalidad desapareció, y también hubo intentos de fusionar a los templarios con la Orden de los Hospitalarios, pero el maestre Jacques de Molay se opuso. Las grandes riquezas de la orden y su independencia de los monarcas, fueron la causa del proceso que Felipe IV de Francia incoó contra ellos en 1307, ya que el monarca temía el poder y la organización de los templarios, ricos y obedientes al Papa, y opuestos a la política de la Casa de Anjou en el Mediterráneo.
Se les acusó de fechorías y maldades y se les obtuvo sorprendente confesión bajo tortura. El rey de Francia impuso su criterio e intereses al Papa Clemente V que, finalmente, el 3 de abril de 1312, disuelve la orden, pero sin acusarlos de nada. 2 años después, Jacques de Molay es quemado en la hoguera. Vestían completamente de blanco para los caballeros, y negro castaño oscuro, para los sirvientes, y sobre el pecho llevaban la cruz pater roja concedida por el Papa Eugenio III en 1147. También usaban la de doble travesaño, parecida a la cruz patriarcal. Los estandartes eran pendones cuadrilongos, divididos verticalmente en los colores blanco y negro. En el centro del estandarte se mostraba la cruz encarnada.